Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas pues a esta nueva sesión que estaba pensando cuántas habíamos hecho ya de MTI Open Sessions, las sesiones que realizamos de antesala a la realización del MTI, del Máster en Transformación Inmobiliaria, que como todos y todas sabéis empezará el próximo 19 de diciembre y no recuerdo exactamente cuántas son, pero hemos hecho muchas ya relacionadas con la inteligencia artificial, con el mundo del PropTech y hoy pues queríamos realizar una de algo que también trata este máster en transformación inmobiliaria, que es en sí el negocio inmobiliario. Una de las cosas pues, que pretende el máster no solo es la transformación de vuestras agencias, la adaptación a los nuevos modelos de negocio, la digitalización de las mismas, sino que también lo que pretende es que en algunos de los casos, en algunos de los proyectos que vosotros lleváis a este máster en transformación inmobiliaria, la emprendeduría sea uno de ellos. El que realicéis pues, nuevos proyectos y diversifiquéis vuestros negocios, sea algo que también podáis llevar a cabo a través de este máster en transformación inmobiliaria. Cuando nos planteábamos una de las cosas que podíamos poner como ejemplo de lo que era una diversificación de negocio o abrir una nueva línea de negocio, era la opción, algo que está actualmente muy de moda, de crear pues un corner o dedicarse a lo que es el tema del personal shopper inmobiliario. Y para hablar de eso esta mañana, pues hemos traído a una de las personas pues, que mejor nos puede hablar de ello, que es Elena Gallardo. Elena, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Buenos días a todos. Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Con un poco de bronquitis, que es lo que tocan estas fechas, pero bien. Exacto, bueno, muchos te conoceréis a Elena. Elena es abogada, pero además desde hace un tiempo ya es la presidenta de AEPSI, la Asociación Española de Personal Shoppers Inmobiliarios, pero además lleva mucho tiempo dedicada al sector inmobiliario e incluso, y a mí por eso hoy me hace especialmente ilusión estar con ella, forma parte del equipo docente de API Academy en todos esos temas legales, por lo que muchos de vosotros la habéis tenido como profesora aquí en esta casa. Elena, si te parece, sé que has traído una presentación. Yo les explico un poquito a las personas que nos están viendo cómo organizamos el webinar. Te dejo y al final pues volvemos a hablar. Perfecto. Lo de siempre, Elena me hará la presentación. A lo largo de la sesión podéis ir haciendo y trasladando las preguntas que os puedan surgir a través del área de preguntas y respuestas. Dejamos el chat para comentarios que queráis hacer. Yo lo que iré haciendo es poneros enlaces en este chat y al final de la sesión pues seguimos hablando con Elena. Elena, si te parece, adelante, puedes compartir pantalla si quieres y luego Comparto volvemos. pantalla. Perfecto. Bueno, pues mira, allá voy. A ver si esto funciona bien. Mira, lo veis bien, ¿no? Espero. A ver, Se ve perfecto, Elena. perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos y gracias por la invitación, como decía a Sergio, porque realmente sí que es verdad que cuando hablamos de transformación inmobiliaria, ¿no? Parece que siempre hablamos de temas tecnológicos, de temas de blockchain, de cuestiones de apps para móviles, realidad virtual, pero yo también quería apostar, ¿no?, por la especialización o la transformación de vuestro modelo de negocio ejerciendo como agente inmobiliario del comprador, ¿no? Y aquí sí que es verdad que incluso dentro del agente tradicional inmobiliario, ¿no? Os dedicáis muchos pues, a un determinado tipo de clientes o a un determinado tipo de producto, de locales, de residencial. Y también dentro de la figura del agente del comprador también hay esta especialización, ¿no? También hay, ya no solo en sí, la figura del PSI, del personal shopper inmobiliario, la figura del agente del comprador es una especialización, sino que incluso hay microespecialización, ¿no? Podríamos hablar del agente del comprador, el personal shopper inmobiliario, pues lo mismo, de cliente extranjero, de cliente residencial, de cliente local, y es lo que quería trasladaros hoy, ¿no? Sí que la idea es no hacer, lo hablábamos con Sergio, no hacer un curso hoy de lo que es el personal shopper inmobiliario, el agente del comprador, porque es un curso que dura horas, ¿no?, que también se imparten en el colegio de APIs, sino simplemente pues, dar estas pinceladas que os hagan plantearos o que os hagan por lo menos ¿no?, hacer un clic en decir, ostras, pues yo también puedo hacer un cambio y hacer, como decía Sergio, un corner o dedicarme al 100% a ser personal shopper inmobiliario. Para eso os voy a dejar aquí, ya veréis algunos datos. Como esto quedará grabado, me alegro porque así los podréis analizar con calma, no entraré en todos los datos, pero sí que tengo bastantes datos que algunos creo que os van a sorprender, porque
a mí, que ya os digo, desde la presidencia de AEPSI, la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario, cuando hicimos este observatorio para el 10º aniversario, que lo hicimos en mayo, es decir, llevamos 10 años ya trabajando con la figura de agente del comprador, hicimos el observatorio y hay una serie de datos que a mí me sorprendieron y espero que a vosotros también, para que veáis que se puede trabajar esta línea realmente de forma muy práctica, ¿no? Esto sería, aquí os he dejado un esquema en el cual sería mi mundo ideal, ¿vale? O sea, lo que yo creo como profesional desde hace muchísimos años, como docente y como presidenta de la asociación, de cómo sería para mí el esquema de trabajo ideal en el sector inmobiliario para los que trabajamos pues como agentes, ¿no? Es aquel escenario en el cual cada una de las partes represente a su cliente, es decir, no se trata de, para mí, luego lo veremos, de intermediar, sino de representar, ¿no? Estamos en un momento de especialización, estamos en un momento de representación y en este esquema pues tendríamos un agente del vendedor tradicional que tiene un contrato de mandato con su vendedor o arrendador, ¿vale? Y que tenemos un agente del comprador que a su vez tiene un contrato de mandato con su comprador o arrendatario. Esto facilita muchísimo las cosas porque entre profesionales, entre agentes inmobiliarios, la verdad es que la comunicación es mucho más fluida. El objetivo de los dos profesionales es cerrar ese acuerdo de la mejor forma para nuestros clientes, ¿no? Y entre comprador y vendedor, pues hay esa función, o esa finalidad de llegar a ese contrato de compraventa o arrendamiento. Aquí no olvidemos que sí que es verdad que el agente inmobiliario del vendedor, el profesional tradicional, tiene una serie de obligaciones por ley, ahora desde la ley del 23 de 26 de mayo, más, ¿no?, de proporcionar una serie de información, pero quizás si tenemos un agente del comprador enfrente, ¿no?, pues este personal shopper inmobiliario lo que hace es verificar y interpretarle a su cliente esa información, ¿no? Diferente es recopilar información, que es lo que nos dice la ley ahora mismo, y otra cosa es traducírsela a nuestro cliente y validarla. Este sería, ya os digo, mi esquema ideal. ¿Qué nos encontramos hoy en día? Pues básicamente el esquema que tenemos ahora mismo y que yo trabajé muchos años es en el que el agente inmobiliario pues tiene un mandato de su vendedor y que es verdad que tiene una serie de compromisos con el comprador, con el usuario, pero no es su cliente. El comprador no es su cliente y la obligación del agente inmobiliario debería ser precisamente informarle a ese comprador de que no es imparcial, de que yo estoy trabajando para un vendedor, me debo a ese cliente y hay una serie de información relevante que no le puedo transmitir, información confidencial, ¿no? Y esto sería el panorama que tendríamos hoy en día si todo se hiciera bien. Es decir, el comprador es un usuario, tiene una serie de derechos por ley, el profesional tiene que llevar a cabo las actuaciones conforme a la buena fe y abstenerse siempre de cualquier actuación que cause una lesión injusta, pero no sería su cliente, ¿vale? Su cliente es el vendedor. La otra versión sería esta, ¿no? La que hago yo, la que hacemos los personal shoppers inmobiliarios. Es decir, tenemos a un personal shopper inmobiliario que tiene un contrato de mandato y luego entraremos un poco aquí, ¿no? Es decir, en la importancia de ese contrato de arrendamiento de servicios, que lo que hacemos es vender un servicio, cómo fidelizar a ese cliente comprador, porque el otro día me decía en una charla una compañera, me dice, ese comprador es muy infiel, ¿no? Y yo no lo creo así, quiero decir, el usuario puede ser infiel, el cliente comprador que contrata los servicios de un personal shopper inmobiliario, que ha firmado una exclusiva, que ha dejado una provisión de fondos, ese comprador no es infiel, ¿no? Es una persona entregada al proceso de compraventa. Y este agente del comprador, este personal shopper, también tiene, respecto del vendedor, pues una serie de obligaciones de no hacer actuaciones que traigan la buena fe, pero tampoco es su cliente y así debería transmitírselo. Oye, yo estoy trabajando para este comprador y que sepas que cualquier información que me des la voy a utilizar a nuestro favor, ¿vale? Y esto sería lo que algunos compañeros del sector defienden, que a mí se me hace complicado, os lo digo en serio, es la intermediación, ¿no? Para mí la mal llamada intermediación inmobiliaria, es decir, sería el caso en el que podría ser, en el que ambas partes de la relación de negocio, es decir, comprador y vendedor, contratan a un agente inmobiliario
para que lleve a cabo una serie de actuaciones, ¿no? Para que lleve a cabo pues, ese cierre de la operación, ese contrato de arras, pero que ha de ser imparcial e independiente de las dos partes, ¿no? Y debería comunicárselo así a los dos. Es decir, yo soy aquí un intermediario, los dos me tenéis un contrato realizado, pero yo tengo que ser imparcial, simplemente ser un facilitador, ¿no? Más que un representante, es un facilitador de una operación comercial. Bueno, esta sería una opción que ya os digo que es cada vez más complicada, sobre todo porque también vemos cada día cómo en algunos supuestos surge el conflicto de que el agente del vendedor cobre a las dos partes, ¿no? Esto se podría hacer en este esquema anterior que os decía, es decir, si yo soy imparcial, las dos partes lo saben, yo podría llegar a cobrar, pero si no es así, pensemos que, aunque cada vez es una práctica más extendida en el sector, hay también muchas sentencias ya que están diciendo que el hecho de que un cliente, o sea, un consumidor, un usuario, un comprador, firme una hoja de visita no es motivo para que puedas cobrar unos honorarios, ¿no? Y bueno, esto lo podemos explicar, ya os digo, con más calma en otro momento. Ahora sí que lo que quería entrar es en explicaros pues cómo trabajamos los personal shoppers de forma general, cuáles son las diferencias, porque cuando hablamos de especialización, y en este caso de personal shopper, pensemos que no es suficiente, ¿no? El coger y ahora soy un agente inmobiliario tradicional, me cambio el gorro y ya soy agente del comprador, porque al final es el sector inmobiliario, es una compraventa y ya soy capaz de llevar a cabo esa función de personal shopper inmobiliario. Realmente no es así, ¿vale? A mí los años, ya os digo, llevamos como empresa 7 años trabajando solamente con compradores. Desde la asociación también lo fomentamos mucho. El agente del comprador, el personal shopper inmobiliario, requiere una formación específica, que en muchos casos varía en algunos puntos con la del agente tradicional. Os pondría, por ejemplo, un caso, un supuesto en el que hablábamos antes, ¿no? Esa información que yo como agente del vendedor tengo que recopilar, porque la ley me exige, se queda corta cuando trabajo para el comprador. Hace poco he explicado también en un curso en el Colegio de API de gestión inmobiliaria. Muchos compañeros desconocéis, no sé si todos los que estáis aquí, seguro que muchos lo sabéis, pero por ejemplo, cuando hay un vendedor extranjero, la plusvalía, y no hablo de la retención que por ley hay que practicar el 3%, que esto seguro que todos lo sabéis cuando hay un vendedor extranjero, sino que la plusvalía, cuando el vendedor es no residente, la ley coloca al comprador como sujeto sustituto, es decir, tendría que pagarla él en caso de que el vendedor no responda. Claro, yo cuando trabajo para un comprador, mi obligación es hacer un checklist de 40 puntos y uno de ellos es verificar este punto y hacer una retención si procede o llegar a un acuerdo con las partes. Es decir, hay matices importantes a la hora de trabajar con compradores, ¿vale? Mirad, aquí os he dejado algunos datos que, tal como os decía, estos están extraídos de la ANAR, que es el espejo en el que todos nos gustaría mirar muchas veces, ¿no? Del año pasado, que decía qué es lo que los compradores quieren realmente o que valoran más de un agente del comprador, ¿no? De un agente inmobiliario. Y nos vamos casi al 70% de los principales puntos, que es ayudarme a encontrar la casa perfecta, ayudarme a negociar los términos de la venta o de la compra y también ayudarme a negociar el precio. Por esto es otra de las diferencias que os decía, que requiere una formación específica, el hecho de que si nuestro comprador, uno de los aspectos que más valora es que le ayudemos en la búsqueda, pues aquí ya estamos atados de manos cuando trabajamos para el vendedor, ¿no? Que si yo tengo la obligación de vender mi cartera de pisos, que me lo he trabajado mucho para que confíen en mí y tengo que vender estos 4 pisos que tengo en cartera o los que sean, no le puedo ofrecer al comprador un informe de mercado, ¿no? O un informe de precios de qué hay a la venta en esa zona, cuál de las viviendas es mejor o que considero que tiene unas características que más se me adapten, porque eso no lo puedes hacer, ¿no? Como personal shopper, una de las principales obligaciones que tienes es precisamente, aparte de rastrear todo el mercado, pues hacer este comparativo. Pues en la zona hay este de viviendas, yo te hago un informe de mercado de cada una y sin tener ese conflicto de intereses, ¿no? sin tener esa atadura de manos de que no le puedo decir que la casa de enfrente que lleva el compañero inmobiliario es mejor que la que tengo yo en venta, ¿no? Entonces, realmente es uno de los puntos
más importantes y que más especialización requieren, ¿no? A la hora de preparar y saber hacer estos informes de mercado. Otro de los puntos importantes aquí también que os he destacado es en cuanto al trabajar como personal inmobiliario, nuestro cliente valora muchísimo, y aquí lo tenéis un 58%, valora el que le pongamos sobre la mesa y de relieve aquellos aspectos o aquellos fallos que puede tener las viviendas que hemos elegido, ¿no? Hacer, pues esto, un informe, que luego veremos tanto técnico como jurídico, de poner de manifiesto esos problemas que puede tener esta vivienda. Aquí lo mismo, ¿no? Chocamos otra vez cuando trabajas para el vendedor y realmente no es que tengas que engañar a nadie, pero sí que intentas pues minimizar, ¿no? O dar la información menos posible sobre este tipo de cosas. Pues para que veáis que el comprador le da una importancia brutal a este punto, a poner sobre la mesa o que le expliquemos en el informe cuáles son esos puntos negativos de la vivienda, ¿no? Vuelven a salir otra vez las cifras de negociar ya no solamente el precio, sino los términos del contrato. Y aquí, pues lo mismo, ¿no? Es decir, si yo trabajo para el vendedor y tengo información confidencial de por qué esta persona, por qué Sergio vende su vivienda, por cualquier circunstancia personal, pues debería yo tener mucha delicadeza a la hora de transmitir esa información al comprador, ¿no? En cambio, cuando trabajas con el comprador, pues tienes que precisamente ahondar en esos motivos, explicarle cómo voy a presentar una oferta, que ya os digo, que me encantaría detallaros cómo presentar una oferta, cómo lo hacemos los personales inmobiliarios, y esta importancia de no solamente negociar el precio, porque yo siempre digo, a mis compradores se lo digo, a veces la mejor negociación es no negociar nada. Es decir, entre compañeros, yo puedo hablar con mis compañeros agentes inmobiliarios del vendedor y sé que si es un buen precio no le voy a negociar, quiero a lo mejor llegar a un acuerdo con otras características, ¿no? En tiempos de entrega de la vivienda o negociar el que se queden muebles o no. Entonces, a veces parece que el comprador siempre va a negociar el precio y si no tiene un profesional como nosotros que le aconsejemos y le demos ese criterio de decir, oye, no hace falta negociar, estamos comprando muy bien, ¿no? A veces sí, a veces sabemos todos que toca negociar. Entonces, es otro de los aspectos que también como personal shopper inmobiliario hay que trabajar muy bien, ¿no? El saber cómo plantear la oferta y saber cómo transmitirle a las partes esa negociación. Y luego otro dato también que me gustó muchísimo cuando lo vi, es que aquí lo veis, un 74% valora, ¿no? El comprador lo que valora es una información continuada de todo el proceso. Es decir, quiero que me informes con llamadas explicándome qué has visto hoy. Pues hoy he visto 3 propiedades. Algunos no, algunos te dicen, mira, yo hasta que no salga la casa ideal no me hagas un seguimiento. Pero en general, la inmensa mayoría pues quieren que hagas ese proceso, ¿no? De explicarme pues qué has visto, qué has descartado, por qué, ayúdame a ver si a lo mejor podemos reconducir la zona. Pues toda esta información realmente no puedes hacerla para un comprador que no es tu cliente, ¿vale? Es decir, es que sería imposible. Yo sé que como agentes inmobiliarios dais muchísima información al comprador, pero no os podéis dedicar al 100% a un comprador cuando tenéis vuestra cartera de productos, ¿vale? Pues para que veáis, aquí os lo dejo, estos datos los tendréis, se quedarán grabados y creo que son interesantes de analizar. Sí que es verdad que cuando hablamos de mercado de Estados Unidos, pensamos también que no es extrapolable 100% al mercado español, ¿no? El mercado español inmobiliario es sui generis y tiene sus particularidades que ahora veremos. Pero bueno, en el fondo, cuando hablamos de compradores, todos tienen más o menos las mismas preocupaciones, ¿no? ¿Sobre qué pilares trabaja un personal shopper inmobiliario? Muchos ya los habéis oído en otras ocasiones. Esto ya os digo que esto es desarrollo de 4 horas de curso como mínimo, pero lo que le explicamos al comprador cuando viene a vernos y entra en contacto con nosotros, ¿qué le preocupa? El ahorro de tiempo. Nuestro cliente es uno de los principales aspectos que valora del servicio. Es decir, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi familia, yo no tengo tiempo de ir a ver todo el día viviendas, a veces llego tarde porque ya se han vendido, ¿no? Es decir, trabajo esa semana y no puedo ver el piso hasta el martes que viene. Bueno, entonces, el tener a un profesional que sepa muy bien, porque ahora veremos cómo llegar a ese punto, ¿no? De ese conocimiento del cliente,
Tener a un profesional que sepa filtrar el mercado por ti, que te ahorre visitas innecesarias, que no te haga ir a ver una vivienda y cuando llegas está vendida, que le podamos ofrecer viviendas que están solo dentro de sus características, porque ese filtro es importante, ¿no? Pues se supone un ahorro de tiempo que está estimado más o menos en un 70%, ¿no? Y esto lo valora muchísimo cada día más. El comprador, ya os digo, si es mecánico o es cirujano, porque tiene 2 niños y tiene sus hobbies, pues, oye, necesito a alguien que filtre el mercado por mí. El otro punto importante, el ahorro de dinero, ¿no? Y aquí, tal como os decía antes, no solamente es negociar o buscar chollos, ¿no? Nosotros, el cliente que nos llega a contratar los servicios de un personal shopper inmobiliario que quiere chollos, lo primero que le decimos es no hacemos magia, ¿no? No buscamos chollos, buscamos la mejor vivienda con las mejores características al mejor precio. Pero si estás buscando que te compre por debajo del precio de mercado, que te consiga un producto que es imposible o que no es fácil de encontrar, no es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo es, ya os digo, una vez que me contratan, pues ayudarles a buscar la mejor vivienda en el mercado. Para este ahorro de dinero, pues lo que os explicaba antes, ¿no? Por un lado, hemos de formarnos en experiencia negociadora, hemos de formarlos en cómo hacer búsqueda de producto offline, es decir, tener muchos contactos con administradores de fincas, con notarías, con gestorías, para poder también llegar a una parte del producto que siempre se queja de que ha llegado tarde a la fiesta, ¿no? Este comprador. Y preparar estudios de propiedades. Es decir, esto a nuestros clientes es una de las cosas que cuando se lo explicas, enseguida dice, esto es lo que yo necesito. Es decir, es muy fácil la conversión de la persona que viene a un personal shopper y que te firme el contrato. Realmente el ratio de firma es muy elevado. Sí que es difícil todavía, y estamos trabajando mucho en ello, que conozcan el servicio, ¿no? Pero una vez que se acerca a ti un cliente, un potencial cliente, que tú le explicas tu propuesta de valor y todo lo que puedes hacer por él, ya os digo que el ratio de conversión de decir dónde tengo que firmar es muy elevado, ¿vale? Como os decía, pues prepararle también toda la estimación de costes asociados a la compraventa, no solamente los impuestos, sino también posibles derramas que pueda tener, posibles gastos de comunidad, el seguro de vida, el seguro de hogar, todo esto que a veces cuando hacen una simulación por internet parece que ya todo el mundo sabe comprar una vivienda y que tiene claro el presupuesto. Y cuando te lo tienes enfrente y lo sientas y le explicas y le aconsejas muchas veces que no hace falta agotar el presupuesto, que se ha olvidado de toda esa serie de gastos, el cliente lo agradece muchísimo, ¿no? Y esto, pues, después de hacer varios estudios, supone pues, un ahorro de dinero entre el 5 y el 20% a veces del precio de salida de los inmuebles. Esto es uno de los puntos, ya os digo, que al cliente más le hace ver claro el servicio, ¿no? El otro punto importantísimo que os diría que tenemos aquí varios tipos de clientes, ¿no? El cliente que llega ya con un desengaño inicial o con una decepción inicial de que ha hecho una compraventa, que el proceso no fue fácil, no le fue cómodo, o el cliente que realmente dice, no, yo entiendo mucho de ingeniería o de informática, pero no entiendo de compraventa y voy perdido, ¿no? Entonces llega a ti ese cliente y realmente se entrega y te explica cuáles son sus preocupaciones. Y aquí, pues lo mismo, ¿no? Esta parte que hacemos los personal shoppers inmobiliarios de aportar informes de todo tipo, informes técnicos. Tenemos un equipo, o sea, hay compañeros personal shoppers que tienen ya dentro del equipo un arquitecto en plantilla o no, o tienen un arquitecto de confianza que le va a hacer un informe de las propiedades que ha seleccionado el cliente, ¿no? Esto no se hace cuando trabajas para el vendedor. Es decir, sí que dará que está la IT, todas las cuestiones legales, pero hacerle un informe específico de esa vivienda por parte de un profesional es una de las cosas que el cliente pues agradece y a veces descartas la compra porque aunque haya pasado la IT, resulta que los vecinos pues nunca se ponen de acuerdo en arreglar la escalera, ¿no? Entonces, hay motivos para descartar las compras que están más allá de cualquier problema técnico o jurídico, ¿no? El ahorro de preocupaciones, pensar que cuando el comprador os firma un contrato de exclusiva de compra con una provisión de fondos, os va a dar una cantidad de información confidencial, os va a dar, pues ya no solamente a nivel personal en qué situación están, si están a punto de separarse, si está comprando con la pareja,
si a nivel económico pues los padres le dejan dinero o no. Es decir, tenéis acceso a una información muy sensible que a mí se me hace como profesional del derecho, además, muy difícil de tratar si no tienes un contrato de exclusividad con ese cliente, para que te facilite toda esa información, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que se firme ese contrato y haya una confianza mutua entre el personal socio inmobiliario y su cliente. Este cliente también muchas veces nos encarga trámites postventa, que ya sé que muchos de vosotros decís, no, pero también lo hago yo, no tengo que cambiar los suministros, buscarle a alguien de mudanzas, pero no os podéis dedicar al 100%. Un personal shopper, cuando tiene ese cliente que le ha firmado y le ha incluido en el servicio pues trámites postventa, pues se encarga pues, de buscarle pues, una mudanza, buscarle a veces el cole de los niños, a veces pues hacerle todo el cambio de suministros o ayudarle pues, con el tema de reforma si es el caso de que están incluidos en su paquete de servicios, ¿no? Y luego lo que os decía, no hay un conflicto de intereses por lo que hablábamos en el primer momento, ¿no? Es decir, tenemos todo el mercado inmobiliario. Yo siempre lo digo, cuando tengo un cliente en el despacho, le digo que es muy gratificante para mí, porque yo tengo su dinero, que me ha confiado su dinero, y yo me voy a comprar a todo el mercado, ¿no? No tengo la atadura de una cartera de pisos o de una MLS, que trabajáis muchos con MLS, sino que tengo todo el mercado para ir a comprar. Y esto realmente te da una libertad profesional. A mí, os lo digo, que es una gratificación muy grande el poder trabajar así, ¿no? Irme de compras con el dinero de mi cliente y con toda la responsabilidad que eso me supone, ¿eh? Porque estás hablando de que estás yéndote a comprar con el dinero de tu cliente, ¿no? Después os quería, hacer solamente un inciso. Esto ya os digo que da para desarrollarlo muchísimo. Esa reunión con el comprador, ¿no? Que es lo que también nos diferencia cuando trabajamos con vendedores con compradores. Cuando trabajamos con compradores, lo que hacemos es lo que llamamos una carta a los reyes o lista de deseos. Es decir, es un momento muy importante. Cuando Sergio se acerca al despacho para decirme, Elena, estoy buscando con mi familia una casa de estas características. Esta entrevista puede durar mínimo una hora. Es muy productiva, incluso para ellos, porque muchas veces te encuentras, y esto a todos los que hemos trabajado vendiendo pisos nos ha pasado, con compradores que no tienen claro el presupuesto, con compradores que no tienen clara la zona. Hasta que la mujer buscaba al lado de los padres y el marido estaba buscando en la otra punta de la ciudad, ¿no? Detectar estas cosas, el saber y el hacerles ver que se están poniendo a ver pisos, a buscar en el mercado un piso de 4 habitaciones por encima de sus posibilidades, pensando a ver si luego se lo van a rebajar, haciendo perder el tiempo a mis compañeros, agentes inmobiliarios tradicionales, ¿no? Te hacen perder el tiempo porque se ponen a ver pisos que luego no podrán pagar porque nadie le ha hecho un estudio detallado exactamente de cuál es su presupuesto, ¿no? Entonces, esa entrevista con el comprador ya os digo que es crucial, ¿no? En este momento también ayudarlos a definir y a validar sus necesidades. Pues quizás, y muchas veces nos ha pasado que a una pareja que estaba buscando, pues os digo, un piso de 4 habitaciones en no sé qué zona, para cuando tengan hijos. Y dices, bueno, pero es que aún no tenéis ninguno, ¿no? Quizás el mejor consejo que te puedo dar ahora mismo es comprar un piso adecuado a vuestras posibilidades, que os permita un nivel de vida más o menos correcto, y luego ya haremos el paso al siguiente, ¿no? Y esto te lo agradecen, porque ya os digo que esta lista de deseos que tenemos, que es un cuestionario súper interesante, a veces también ha dado lugar a algún conflicto en la pareja y que han decidido, pues no buscamos lo mismo y va a ser que vamos a dejarlo aquí, ¿no? Esa lista de deseos, ese checklist es muy, muy interesante. Y después, sí que, tal como os decía, si queréis luego hacemos preguntas y respuestas, lo digo para no hacer mucha profundidad en lo que es el servicio en sí o la forma de trabajar. Me pararé un segundo aquí, en la anterior, es igual. Quería deciros que junto al informe de mercado, de precios de mercado que hacemos, junto al informe técnico, junto al informe urbanístico, junto al informe legal de esa propiedad, también los clientes le dan muchísima importancia cuando le explicas que también hacemos un informe vecinal. Es decir, nosotros, los personal shoppers inmobiliarios, los que trabajamos bajo el paraguas de AEBS Seguro, hacemos un informe de los vecinos, ¿no? ¿Cuántas veces os ha pasado
cuando vendéis una vivienda o un piso a una pareja que entra por la puerta, que le ha encantado la vivienda, que deja las arras, la paga y señal, pero que ni se les ocurre preguntar por los vecinos. Cuando trabajas para vendedor es complicado, si sabes que hay problemas, pues decirle, mira, no dejes las arras porque resulta que el vecino del quinto hace fiestas, ¿no? Y si yo lo entiendo. Pero cuando trabajas con el comprador es uno de los puntos que tienes que validar, es decir, explicarle qué se cuece en esa comunidad de propietarios, aparte de pedir las actas de comunidad de propietarios, hablar con el resto de vecinos, ver si hay una convivencia buena. Os decía antes, ¿no? Hemos descartado compras en las que jurídicamente todo estaba correcto, pero que el mal ambiente que había en el vecindario hacía descartar la compra. Ya no cosas muy graves como pueden pasar que pues tengas una persona con un problema en el edificio que haga basuras o que tenga un síndrome de diógeno, sino cosas más sutiles. Recuerdo hace no mucho en la zona alta de Barcelona, en Tres Torres, que descartamos una vivienda que eran 8 propietarios, unos pisos preciosos, que todo el mundo pagaba religiosamente las derramas, pero entre ellos no se soportaban. Uno le daba el coche al otro, dejaba el coche mal puesto y al comprador nuestro, pues cuando se lo explicamos, la decisión era suya, por supuesto, ¿no? Pero dijo, no, yo no tengo ganas de gastarme 1.300.000 euros y tener este mal ambiente en la convivencia, ¿no? Sigamos buscando. Pues esto es uno de los puntos que os decía que da mucha libertad cuando trabajas con comprador. Luego os quería comentar, que como os decía, aquellos datos que habíamos visto de Estados Unidos, de la NAR, cómo los hemos extrapolado al mercado nacional, ¿no? a nuestro observatorio de AEPSI. Y es que esto nos pasa muchísimo. Cuando hablamos de personal inmobiliario y los que os queráis aventurar a trabajar como personal inmobiliarios, sí que es verdad que cada vez hablamos más del agente del comprador. En su día, hace 10 años, cuando se fundó AEPSI, se utilizó el término de PSI por similitud, ¿no? Con el personal shopper de ropa y era como más fácil asimilarlo. Y ahora ya estamos trabajando mucho en romper esa visión de que el personal shopper pues es elitista, ¿no? Es una figura elitista que trabaja para famosos, para deportistas, como me han preguntado más de una vez en la radio o en alguna entrevista, ¿no? Esto es para gente rica, ¿no? Pues ya os digo y os adelanto que no. Mirad, ahora, porque no os tengo aquí, no os puedo preguntar, ¿no? Pero casi que le preguntaría a Sergio qué porcentaje de clientes cree que un personal shopper inmobiliario tiene locales versus extranjeros, que es otro de los puntos que también nos dicen. Esto es para clientes extranjeros, ¿no? Yo, así te diría un 70-30, extranjeros versus nacionales. ¿Extranjeros versus nacionales? Pues no, es exactamente al revés. ¿Sabes que te lo habías visto la presentación? Creo que todo el mundo se imagina, ¿no? Además, había una pregunta ahora que entiendo que la estamos contestando, que la acaban de realizar precisamente sobre ese tema. ¿Qué porcentaje de clientes extranjeros? Porque esto parece, sí que es cierto que parece un servicio ideal para un cliente extranjero que no se pueda desplazar, que tenga que tener a alguien aquí que le pueda realizar todas las gestiones que no tenga. Entonces dices, bueno, pues un 70-30 sería algo, pues a mí me entra dentro de la lógica. Pero, ¿cuánto es, Elena? Pues mira, sí que es verdad que es un servicio muy ideal para clientes extranjeros. Tiene un plus de dificultad, ¿no? En que no pueden venir a ver viviendas, no entienden la legislación, la normativa, pero en nuestro observatorio el dato es al revés. Es decir, un 70%, mira, lo tengo aquí puesto, más de un 70% tiene cliente local. Es decir, cliente local, lo que os decía al principio, la pareja que tiene su trabajo, que tiene sus niños, que tiene sus padres que tienen que cuidar a los padres y que no tienen tiempo de buscar su vivienda. Es decir, es una de las cuestiones que quiero desmitificar y que ojalá os quedéis con esta cifra porque realmente sí, hay personas inmobiliarios que trabajan solamente con extranjeros. Es decir, lo que hablábamos de la especialización al principio, dentro de o sea, la microespecialización, ¿no? Tú puedes dedicarte a trabajar solamente con un cliente extranjero. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Nexitum, tenemos 70% más del cliente local y algún cliente pues extranjero. Cuando hablo de clientes locales me refiero a clientes que incluso pueden ser extranjeros que viven aquí. Me refiero, por ejemplo, a una pareja italiana que lleva aquí viviendo 3 o 4 años y que quieren comprar una vivienda en territorio nacional, ¿no? Pero sí que es una cifra que, bueno, que me gustaba compartir con vosotros porque
para desmitificar esto de que trabajamos solamente para extranjeros y para famosos, ¿no? Aquí ahí se ha descolocado un poco la presentación, pero bueno, aquí os dejaba también un poco aquellos datos que os daba también de qué valora un consumidor cuando llega a hablar o a conocer a un personal shopper inmobiliario. Pues aquí os he dejado también algunas cifras, ¿no? Es decir, el cliente valora mucho la búsqueda del inmueble, pero no solamente la búsqueda, es decir, no solamente quieren que le busquemos y ya está, ¿no? Sino que va más allá y lo que quiere es, sobre todo, pues esto, tranquilidad y seguridad a través, pues, de lo que os decía, del informe técnico, del informe legal, del informe vecinal y también, en algunos casos, pues que lo ayudemos con la financiación, ¿no? Aquí, ojo, que solo pueden, sabéis, que solamente pueden asesorar a aquellos agentes inmobiliarios y personal shoppers que estén acreditados por la LCI, ¿no? Pero que sí que este cliente, les digo, esto es un poco el pastel de cómo se dividen las funciones que buscan cuando vienen a contratarnos, ¿no? Y no solamente es la búsqueda de chollos, como os decía, sino que van más allá. El otro dato también, ¿no? que ya os adelanto, no sale la pregunta ahora, pero os adelanto, lo mismo, nos pasa muchas veces que nos preguntan, bueno, pero esto es para inversores, ¿no? Lo que quiere muchos inversores que le encontréis gangas, que le negociéis el precio, producto por fuera bajo de mercado y con altas rentabilidades. Bueno, pues también os diré lo mismo. Sí que es verdad que hay personal shoppers inmobiliarios que trabajan solo con inversores, pero las cifras nos dan otra vez la vuelta a los datos, ¿no? Es decir, el casi 76% de los personal shoppers inmobiliarios trabajan más residencial, es decir, búscame mi casa ideal, es una casa para mi familia, yo no tengo criterio, no tengo tiempo, más que inversor, ¿no? Y es una cifra que a mí me gusta mucho, aparte son cifras que en mi caso, en mi empresa, en Nexetum, son calcadas, ¿eh? Es decir, yo tengo un 80% de cliente que busca su vivienda y el resto que busca inversión. Cuando hablo de inversión, en general, casi todos los personal shoppers hablamos de que no nos gusta el especulador, ¿no? Nos gusta trabajar para el inversor, pues que quiere hacer un patrimonio, que tiene unos ahorros y que quiere poner la vivienda en alquiler. Y no voy a entrar en todo el tema de la ley de vivienda porque no acabaríamos nunca. Pero sí que es un cliente, ya os digo, que confía muchísimo en vosotros, que os va a delegar la compra de su vida, la compra de su hogar, y esa confianza es muy gratificante. Ya os digo que es muy gratificante trabajar así. Otra de las cifras también que viene unida un poco a las que veníamos hablando, ¿no? Tanto a nivel de cliente extranjero o de cliente local o de residencial. Otra de las cifras que también sorprende, bueno, cuando haces un estudio ya en toda España, es el precio medio de compra, ¿no? Porque parece que solamente se trabaje en Barcelona y en Madrid, que personal shopper solamente puede haber en las grandes, o Costa del Sol. Pues ya os digo que no. De hecho, en la EPSI, después de Madrid y Barcelona, la tercera plaza donde más personal shoppers inmobiliarios hay es en Galicia. En Galicia es donde tenemos más números de personal shoppers después de Madrid y Barcelona. Y a primera vista puede parecer, en Galicia, ¿no? Que parece una plaza muy difícil, un mercado muy difícil. Pues hay personal shoppers en Asturias, en Jaén, en Murcia, en todas las... Realmente es creérselo, ¿no? Una vez que tú te crees el servicio que le estás dando a las personas y lo comunicas, lo haces llegar, ya os digo, en Zaragoza, en todo el territorio nacional tenemos personal shoppers. Pues, ¿por qué? Porque lo que os pongo aquí, tan solo, esto es una cifra interesante, el 11% tiene clientes de más de 500.000 euros, ¿vale? Es decir, parece lo mismo, es decir, ¿quién me va a contratar como personal shopper? Pues quien busca casas de 1 millón de euros, casas con piscina, un piso en las zonas altas, no. Hay clientes que buscan entre 100.000 y 300.000, que es un 42% de ese tipo de cliente que tiene el personal shopper inmobiliario. Quien busca en Jaén no se gasta 500.000 euros ni 400.000, ¿no? A lo mejor se busca un piso de 150. También tenemos ese tipo de servicio como personal shoppers inmobiliarios. Incluso en las grandes ciudades también, cuando sales del centro, pues aquí en mi empresa hemos tenido clientes de 150, 200 que hemos ido a buscar pues, a Hospitalet, a poblaciones que no son tan céntricas, y cuando confían en ti, pues dicen, bueno, es que quizá
necesitan más tu apoyo, tu asesoramiento, tu criterio, tu expertise, ¿no? Ese cliente que tiene sus ahorritos, esa pareja que empieza, que tiene sus 40, 50.000 euros de arras, que es todo su patrimonio, que tiene 30 años por delante de hipoteca, necesita más tus servicios que quizá uno que, bueno, que tiene mucha capacidad adquisitiva. Entonces, quería con esta cita romper estos mitos para que sepáis que si queréis dar el paso a trabajar como personal inmobiliarios, agentes de comprador, cualquier plaza es buena si os lo creéis. Y bueno, esto era lo que quería comentaros a grandes rasgos, porque ya os digo, no me quería entretener muchísimo para no dejaros espacio a preguntas y respuestas, y cualquier tema puntual que queráis tratar, yo vuelvo al principio y lo profundizamos más, sin problema. Muy bien, Elena. Oye, súper interesante. Ya habéis visto que yo tenía una percepción totalmente diferente, que imagino que es común o que era común. Ese 70-30 que me parecía tan lógico, fíjate que es incluso al revés. Al revés. Curioso. Un 76%, Bueno, no recuerdo mal, es cliente local, la familia que tiene en casa. Sí, sí. bueno, bueno. Muy interesantes. Sí, sí, no, me ha parecido súper interesante los datos. Otra cosa que no ha comentado Elena y que yo le he dicho que sí que hablaríamos de ello, es de que además de Elena, de ser pues, presidenta de AEPSI, ese curso de formación, no sé si lo tenemos ya cerrado, Elena, pero tenemos que cerrarlo porque seguro que ahora hay mucha gente que está interesada en que lo hagamos. Además es autora de un libro o coautora de un libro relacionado directamente con este mundo del personal inmobiliario. Y además, si me permitís, os lo muestro porque lo tenemos recogido en nuestro escaparate de literatura inmobiliaria, que os invito a que visitéis, porque no solo está el libro de Elena, sino que hay otros muchos libros relacionados con el sector inmobiliario. Aquí tenéis un breve resumen, ¿de acuerdo? Y también pues tenéis una entrevista pues, que le realizamos a ella, Elena, y a Jordi Clotet, coautor de este libro. Si os interesa este tema, pues oye, yo os voy a dejar el enlace ahora en un momentito dentro del chat para que podáis visitar el escaparate y que si os interesa de verdad este mundo, pues tengáis un soporte más en el que informaros y estudiar la posibilidad de abrir esta negocio. Aquí tenéis dos libros, de hecho, sobre personas inmobiliarias. Exacto. Tenéis el método Nexitum, que lo hicimos en el 2018, donde queríamos explicar la profesión de personal shopper inmobiliario, quizá más enfocado al profesional, para que, bueno, y al consumidor también, ¿no? Explicando, pues, cómo lo hacemos en Nexitum, porque llevamos ya 7 años trabajando en exclusiva con comprador, ¿no? Es decir, aquí, lo que hablaba Sergio antes, hay gente, pues, hay compañeros de la asociación que tienen un corner, que tienen un agente especializado en compradores, pero luego está quien solamente se dedica, como es nuestro caso, desde el 2016-17 al personal shopper inmobiliario, nada más, ¿no? Y para eso hicimos el método Nexitum en su día, y Jordi también publicó el año pasado 7 puertas para comprar tu vivienda y acertar, que también es una guía de personal shopper inmobiliario. Perfecto. Elena, bueno, yo he dejado el enlace al escaparate de literatura inmobiliaria y al libro de Elena con Jordi, pero además me comentan, Elena, me comenta Susana aquí dentro del chat que si les puedes dejar tus datos, porque a lo mejor quieren comentarte alguna cosa y están interesados, si quieres dejarlos aquí, tu correo o lo que tú quieras. Lo pongo en el chat, ¿vale? ¿Os parece? Exacto. Y pasamos al área de preguntas, porque también había un par de Carol Alvareda. La primera estaba ya respuesta, que es el tema del porcentaje de extranjeros y nacionales que usan los servicios de un personal shopper inmobiliario. Lo ha preguntado antes, Carol, pero lo hemos solucionado después. Y la segunda, que te la leo, Elena, es ¿cuánto dinero se le suele pedir al cliente como provisión de fondos? Imagino que si no le encontramos la vivienda ideal, se le devuelve la provisión de fondos, pero si en caso contrario logramos encontrarle una propiedad y acaba comprando, ¿qué porcentaje se le suele cobrar? Vale. En el tema de los honorarios, que no he entrado en ello, ya digo, porque si no sería eterno, pero sí que quiero dar también una pincelada, que la diferencia es que los personas inmobiliarios cobramos honorarios fijos, ¿vale? A diferencia de cuando trabajas con vendedor, que cobras a porcentaje, ¿no? Es decir, cuanto más valga la vivienda, más vas a cobrar. En el caso del personal shopper, desde el primer momento le haces unos honorarios a ese cliente en función de la demanda que te está pidiendo. Una vez que
validas esa petición que hablábamos antes, esa entrevista, ¿no? Ese cuestionario, cuando lo validas, ese momento es muy importante, porque si realmente ves que no vas a ser capaz de conseguir lo que te están pidiendo, pues tienes que decirle que no, y decir que no es lo más adecuado muchas veces. Yo no te puedo ayudar a encontrar esta propiedad porque no creo que se pueda encontrar en el mercado fácilmente, o que realmente no te puedo aportar valor, ¿no? Entonces, son horarios fijos, que aquí, pues claro, es diferente que trabaja en Murcia, que trabaja en Barcelona. La provisión de fondos que cobramos nosotros es un 25% de provisión de fondos en el momento en que nos firma el contrato, y el resto ya cuando acabas el trabajo. Hay compañeros que hacen un 20%, es decir, esto también dependerá un poco de vosotros, pero es la cantidad necesaria para lo que decíamos antes, para fidelizar a ese cliente, para que, como decían, que ese comprador es infiel. No, un comprador que te desembolsa una provisión de fondos, que entiende, como cuando vas a un abogado o un arquitecto, ¿no? El arquitecto no se pone a diseñar el proyecto de reforma de tu casa si no hay una provisión de fondos, ¿no? O el abogado no hace tampoco los pasos legales si no hay una provisión de fondos. El cliente lo entiende muy bien, ¿eh? En ese sentido, no tengáis problema. El cuánto, yo os digo en mi caso que es de 25, pero que sé que hay compañeros que hacen algo menos. Susana nos pregunta 25% sobre qué valor, Elena. Sobre los honorarios que le hayas pactado, es decir, yo, por ejemplo, tengo honorarios entre 16.000 y 22.000, pero hay compañeros que os decía, pues en Badajoz, pues se cobran entre 6 y 8, es decir, dependerá mucho. Y esto, cuando hacemos, por ejemplo, en AEPSI, pues webinars que nos encontramos y mentorías para poder explicarnos los problemas del día a día, ¿no? Que es lo importante muchas veces, el compartir qué problemas tienes. Pues claro, el compañero a lo mejor de Zaragoza no puede cobrar 20.000 euros por una búsqueda, en cambio en Málaga sí, o en Barcelona también. Entonces, el 20% o 25% de esos horarios que has fijado desde el primer momento. Vale. Nos pregunta Víctor Froilán, ¿qué tipo de contrato se firma con el cliente? Es un contrato de arrendamiento de servicios, ¿vale? Es un contrato en el que se explica que las partes se contratan para llevar a cabo la búsqueda de una vivienda que habéis definido previamente en este cuestionario que os decía. Ese anexo se incorpora, porque claro, lo interesante es que si a mí me contrata Sergi para buscar una casa de 100 metros y 3 dormitorios, y a medio camino de repente que me dice, no, es que ahora la quiero de 4 habitaciones y un ático, pues yo tengo que tener la forma de tener ligado esa petición, ¿no? Entonces se incorpora, es un contrato de arrendamiento de servicios en el que me contratas para que yo lleve a cabo la búsqueda de esa propiedad, y además una serie de servicios, como pueden ser, pues lo que os decía, el informe de mercado, la valoración jurídica, la validación técnica. También hay compañeros, PSIs, que lo que hacen es hacer paquetes de servicios. Pero esto ya también puede variar de lo que os decía, ¿no? De vuestra forma de trabajar. Yo, por ejemplo, tengo un contrato estándar en el que incluyo todos los servicios. Y si me viene el cliente y me dice, no, es que mi prima es abogada y mi hermano es arquitecto y ya me lo hago yo. Digo, mira, tu prima puede ser abogada de mercantil, pero no especialista en derecho inmobiliario. Tu primo puede ser arquitecto que diseñe cocinas, pero no especialista en estudiar una IT, ¿no? O en ver una fachada o detectar si hay algún problema. Entonces, ese servicio que hacemos. Pero ya os digo, hay compañeros que hacen paquetes de servicios y que dicen, ¿tú quieres la búsqueda, negociación y financiación? Pues te puedes adaptar. Ya os digo también que desde hace un par de años me está pasando mucho, en Nexto nos pasa, que cada vez viene más el cliente que ha visto una vivienda y dice, yo quiero comprar aquella vivienda, Elena, pero no me atrevo a dar el paso. No sé si el precio es el correcto, no sé si todo está en regla, no quiero ponerme a tener preocupaciones, y cada vez eso se hace más también, poder hacer la validación, la due diligence de una compra. Bueno, ese contrato, que me he ido un poco, pero ese contrato viene a decir esto. Me contratas para llevar a cabo este servicio con esta serie de informes, y que en caso de que no se encuentre la vivienda, pues está claro que no cobraríamos el resto del precio. Pero no nos ha pasado, os digo, más que una cosa muy puntual, porque lo importante es esa calificación previa del cliente. Nos pregunta Carol, de nuevo, bueno, sobre la duración del contrato con el cliente. Mira, los contratos nuestros son de 6 meses, los de 6 meses, y renovables después de 6 meses. Y son 6 meses, mucha gente nos dice, bueno, pero ¿qué pasa si en 6 meses no lo encuentras? Bueno, se va ampliando y no pasa nada. Pero yo tengo que tener lo que decíamos antes, la forma de salirme. Si tú en 6 meses vas haciendo tu trabajo, vas buscando propiedades
y el cliente te va cambiando cada 2 por 3 o dice, mira, ahora sí no quiero comprar porque me he separado. Bueno, pues el contrato se acaba a los 6 meses. Pero si no, se puede ir prorrogando, ¿eh? Perfecto. Pedro Teresa nos pregunta en 3 partes. Voy a intentar construirla en una. Pedro, si no lo hago bien, me lo dices. ¿Qué amplitud de responsabilidad presente y futura adquieres con el comprador en el caso que el inmueble, una vez comprado y cobrados los honorarios, presente un defecto no detectado por el PSI? A ver, si es un vicio oculto, todos sabemos que responde el vendedor, ¿no? Si es un vicio que no era detectable después de haber hecho un informe técnico o un informe jurídico. Es decir, la ley, el Código Civil y la ley catalana, sobre todo, habla de no conformidad, cuando hay un problema que no es detectable. Pero, en principio, si tú has hecho los deberes y a cliente se lo explicas, es decir, mi responsabilidad llega hasta donde llega, ¿no? Que llega, yo voy a validar que urbanísticamente esté correcta, voy a validar que se hayan pagado todos los impuestos por parte del vendedor, ¿no? Como os decía al principio, que mucha gente a veces no conoce, muchos compañeros míos, no conocen que si el vendedor no ha liquidado bien el impuesto de sucesiones, acabará respondiendo mi comprador, pues mi obligación es pedir esa liquidación que se ha hecho y ver hasta dónde llega, ¿no? Por ejemplo, entonces es muy difícil que te encuentres con un problema del que tú seas responsable. Luego ya está el tema, ya os digo, de vicios ocultos que no son aparentes, pero esto responde el vendedor. Me pregunta Susana también, el tanto por ciento de provisión de fondos se toma al inicio del servicio y se aplica una vez cerrado el servicio, ¿sí? En caso que no se consiga cerrar la venta, se le devuelve, ¿sí? No. La provisión de fondos se cobra al principio cuando se cierra el contrato y se cobra el resto al final. Si por lo que sea no has encontrado el inmueble que buscabas, que ya os digo que son contadísimas ocasiones y casos casi porque te cambian las peticiones después a última hora, ¿no? Esa provisión de fondos se queda a cuenta de un trabajo que ya has realizado. Tú has hecho un trabajo de buscar propiedades, de filtrar el mercado, de hacer informes comparativos de precios y esa provisión de fondos es un trabajo por el cual tienes que cobrar. Ya os digo que el punto fundamental para que eso no os pase es la entrevista previa con el cliente y el dejar el anexo incorporado al contrato de qué está buscando, porque esto nos ha pasado a todos, porque problemas nos pasan a todos y la única ventaja en este caso mía es que como he tenido tantos años y tantas operaciones y tantos problemas, pues al final vas resolviéndolos, ¿no? El no incorporar el anexo al principio te encuentras con esto, con que luego te dicen, no, es que ahora quiero ático, es que no te llega el presupuesto, tienes que darme 100.000 euros más para poder comprar ese ático. Entonces, realmente no os pasa. Si hacéis una buena calificación de vuestro cliente y hay confianza mutua, no os pasa que no lleguéis al final del trabajo. Podéis ampliar el contrato. Vale. Carol nos pregunta, bueno, o te felicita porque le está pareciendo muy interesante el webinar de hoy, pero nos pregunta sobre el tema del curso de Personal Shopper Inmobiliario. Ahora mismo, yo no sé si lo tenemos cerrado, si te acuerdas tú, Elena, si tenemos fecha cerrada para el curso, la cerraremos. En todo caso, lo que sí os digo, yo os dejo el enlace de la página web de API Academy, que es la página web de formación del colectivo API, y os enseño ahora mismo, si queréis estar al corriente no solo del curso de Elena sobre Personal Shopper Inmobiliario, de los otros que hace también Elena y de los otros que hacemos en API Academy. Os recuerdo que ofrecemos más de 105 cursos anuales relacionados, todos relacionados con diferentes materias del sector inmobiliario. Yo me permito el lujo de compartir un momento pantalla y os digo que vayáis al enlace de la web y os suscribáis a la newsletter. Abajo de todo de la página, lo estáis viendo ahora en pantalla, tenéis la posibilidad de suscribiros a la newsletter. ¿Esto qué es? Esto es la recepción, o recibiréis a través de esta newsletter de forma mensual todos los cursos que vamos programando mes a mes en API Academy. Y por supuesto veréis el de Elena y todos los otros que vamos programando. Tenéis, como os digo, el enlace en el chat. En todo caso... También os he dejado el mail de AEPSI, de la asociación, para los que queráis, vamos, llamarnos, preguntarnos, asesoraros, cualquier cosa, estamos a vuestra disposición para ayudaros en este camino y para también hacer el curso de AEPSI, que también está muy interesante, que son complementarios.
Venga, seguimos que esto está dinamizado. Elena, Pedro, vuelvo a preguntar, siguiendo con la anterior pregunta, ¿te podría achacar que tu informe técnico para detectar vicios ocultos como PSI ha sido débil o ineficaz? No, a ver, todo viene como tú educas al cliente, ¿no? Si yo al cliente le prometo algo que no voy a poder cumplir, es decir, si yo a mi cliente le prometo que voy a conseguir hacer un informe técnico en el cual le voy a garantizar que no va a tener nunca ningún problema, pues es una negligencia por mi parte. Yo lo que tengo que explicar es que dentro de mis posibilidades va a ir un arquitecto a hacer una revisión, una inspección visual de esa vivienda, va a analizar la IT si es el caso y va a llegar hasta donde pueda. Es decir, si después también hay situaciones en las que para poder detectar si hay una patología como carbonatosis o como aluminosis, tendrías que hacer catas en la vivienda y no todos los vendedores te dejan. Entonces, hay que decirle al cliente y educarlo y ser muy honesto hasta dónde puedes llegar. Yo con mis clientes soy muy honesta diciéndole, a ver, es como el informe vecinal, ¿no? Yo te voy a hacer un informe de los vecinos que hay ahora, pero no te puedo decir que mañana no se vaya el vecino del sexto y lo cambie y venga una pareja que es fiestera, es decir, pero sí que minimicemos los riesgos, ¿no? El informe técnico, lo mismo. Un arquitecto va a hacer ese informe y es la forma de minimizar los riesgos. Ahora, si hay un vicio oculto, que sepas, cliente mío, que yo no puedo responder, que habrá que hacer un proceso en el cual responderá el vendedor. Vale, Susana nos comenta que no ve los datos. No sé, Susana, a qué datos te refieres. Si tú entiendes, Elena. A los míos, a los que os he enviado, a ver. Eh, Susana, ¿te refieres a los datos míos? A mi teléfono y mi email. Sí, dice que sí. A Los ver, datos pues de Elena, sí. Ah, los datos. Sí, los ha puesto. Está info@epsi.es, el que teléfono es está el más correo arriba. electrónico. Lo cuelgo, lo pongo yo también. Sí, y el teléfono también, si queréis, un Y el segundito. teléfono que está por aquí arriba. Dadme un segundo. Aquí lo pongo. Perfecto. Confírmame, Susana, si los ves. Si no, Susana, déjame tú tus datos. Yo se los mando a Elena para que podáis, o tu correo electrónico, y Elena lo recoge y te puede contactar ella. Yo sí que quería hacerte una pregunta, Elena, porque, claro, hablamos de que tú en un momento de tu vida decidiste, no sé si romper con todo lo que estabas haciendo anteriormente, pero dedicarte en cuerpo y alma a un nuevo proyecto que era el de crear precisamente este proyecto tuyo de personal shopper inmobiliario. Claro, muchas veces pensamos que esto son cosas sencillas y que todo es un camino de rosas y que uno pues llega a ser presidenta de AEPSI pues de una manera muy sencilla, pero imagino que tuviste complicaciones a lo largo de este camino. Bueno, y yo cuando cerramos la inmobiliaria, yo tenía una inmobiliaria tradicional con mi socio, con Jordi, que nos iba muy bien, en plena crisis además, el 2008. Eh, Cuando decidimos cerrar la ventana, o sea, la persiana de la inmobiliaria para abrir la persiana de Nexitum, la gente nos decía, estáis locos, esto no va a funcionar, ¿qué hacéis? Con lo bien que os va la inmobiliaria. Y para nosotros fue el punto de inflexión, porque teníamos la inmobiliaria y a veces nos dábamos cuenta de que sí que había ese cliente comprador que podríamos dedicarle mucho tiempo a él, porque sabíamos que tenía que comprar, que tenía unas necesidades que podíamos cubrir, ¿no? Pero claro, era jugar a dos manos, a vender, a ayudar a comprar y decidimos, oye, vamos a cerrar la persiana y nos vamos a dedicar al proyecto Nexitum en cuerpo y alma. Los inicios no son fáciles. Sí que es verdad que aquí tuvimos la suerte nosotros que, por un lado, hicimos el libro que nos dio muchísima repercusión en todos los medios. Aquí os diría que más que podéis hacer otro libro y buscar repercusión, pero sí que aprovechéis cualquier oportunidad que tengáis en vuestra radio local, en vuestro barrio, en el centro cívico, de poder explicar la figura, porque el cliente que os conoce, de verdad que decir, es que esto es lo que yo necesitaba, es muy fácil. Luego os diría que nosotros nos tocó hacer mucho boca a oreja, que yo le expliqué que era personal shopper a todo el mundo en el colegio, en la panadería, cuando iba a buscar a mi hija en las extraescolares. Yo soy personal shopper y hago esto, esto y esto, y la gente no lo sabía. Es verdad que aún hay quien me pregunta, oye, tengo un piso para vender, no sé qué, digo, pero que si ya sabes que no hago esto. Entonces, ¿es difícil el inicio? Ahora cada vez menos, ya os digo, llevamos 10 años trabajando mucho la figura de la gente del comprador, de personal shopper inmobiliario y cada vez a los clientes les suena más. Pero bueno, que sepáis que yo también al principio nos costó arrancar,
pero el punto de inflexión para nosotros fue el no tener producto y solo tener servicio al comprador. Eso, hablo de nuestro caso, fue el clic de que el comprador entienda, sí, esta gente no vende pisos, esta gente se va a dedicar a buscarme mi vivienda, ¿no? A mí me fue, os digo, el punto de inflexión. Claro, esto es una de las cosas por las que hoy queríamos hablar con Elena, es decir, encontrar ese proyecto que nace de cero y que, bueno, pues que lleva su tiempo realizarlo. ¿Por qué? Porque precisamente esto es uno de los motivos por los que nace el máster en transformación inmobiliaria, que hoy nos trae aquí. Es decir, que si alguien pues tiene cualquier proyecto en mente que quiere lanzar, pero le da miedo el hacerlo, que quiere pues abrir una nueva línea de negocio pero no sabe cómo, bueno, pues este tipo de programas lo que hacen precisamente es crear ese proyecto a lo largo de la duración del máster, empezar a lanzarlo ya y luego lo que hacemos a través de tutorizaciones personalizadas con cada uno de los alumnos, que cada uno de sus proyectos sea lanzado y sea una realidad ya antes de acabar el máster e incluso después de ese máster tenemos sesiones de seguimiento pues para corregir desviaciones, para ver cómo está funcionando todo. Es decir, que si alguno de los que nos estáis viendo tiene pensado lo que os digo, emprender, darle una vuelta a su negocio, digitalizarlo, crear ese corner de personal shopper inmobiliario, pues que no lo dude, porque que alguien te lleve de la mano en ese proyecto, pues yo creo, en ese proceso, yo creo que Elena pues es de agradecer. Sí, se agradece. Las mentorías y las tutorías, todos las necesitamos, aún a día de hoy, os digo, eso se trata de ayudarte a alguien que a base de ensayo-error, ha llegado ya a un camino más avanzado que tú. Pero te puede dar todas esas pautas, tus mentores o tus tutores, de en qué se han equivocado y en qué han acertado, ¿no? Y es la ventaja que tenéis los que hacéis un negocio nuevo y os apoyáis por un mentor, es que tenéis esa experiencia acumulada ya, ¿no? Es un gran qué. Perfecto. Bueno, Elena, yo os he copiado a todos, de nuevo, todos los enlaces que hemos ido poniendo a lo largo de la mañana en el chat. Tenéis los datos de Elena, tenéis la página web de API Academy por si queréis suscribiros a la newsletter y recibir periódicamente todos los cursos que vamos programando desde el colectivo API. También tenéis el espacio del escaparate inmobiliario API, donde está el libro de Elena y Jordi y la segunda parte también de Jordi. Y dicho esto, yo simplemente me queda agradeceros a todos. Creo que ha sido una sesión súper interesante con los datos que nos ha aportado Elena. Muchísimas gracias. Que ha generado pues bastante inquietud. Recordaros que os vamos a mandar de nuevo, en cuanto lo tenga disponible, el vídeo, la grabación de este vídeo, y que la próxima cita que tenemos de las MTI Open Sessions será el día 21 de este mes, en la que específicamente hablaremos sobre el máster en transformación inmobiliaria, todo lo que trae este año, que es una edición especial de inteligencia artificial y todas las cosas pues, que vais a poder trabajar si lo realizáis. Elena, nos vamos a ver pronto. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y a todos vosotros muchas gracias. Un abrazo a todos, gracias.